Esa mañana, los pasillos de cristal espejado de la sede de la Corporación Montiel reflejaban más que el poder de un imperio construido a lo largo de 3 generaciones. Reflejaban el peso del destino. Alejandro Montiel, nieto del legendario empresario Arturo Montiel, pisó allí por primera vez no como el chico rebelde que todos conocían de la prensa, sino como el nuevo heredero de la fortuna. Traje impecable, mirada firme, pero por dentro, vacío. Ni siquiera los miles de millones heredados tras la reciente muerte de su abuelo parecían llenar el vacío de un compromiso forzado, de una vida prefabricada elegida por otros. Fue entonces, al entrar en el ascensor principal, que sus ojos encontraron algo que lo desconcertó. Morena, latina, de sonrisa tímida, con un portapapeles en la mano y el cabello recogido descuidadamente. Mariana. No sonreía como las demás, no se emocionaba como las demás, simplemente bajó la cabeza y siguió escribiendo. Pero para él fue como si el tiempo se hubiera detenido. La sensación era extraña, casi cinematográfica. Algo en su interior le susurraba que esta mujer lo cambiaría todo. Y tenía razón. Mariana había empezado hacía unos meses como asistente del director de recursos humanos, sin pretensiones ni contactos. Provenía de una familia sencilla y trabajadora, llena de valores y cicatrices. Era todo lo contrario a su mundo. Pero cuando Alejandro empezó a inventar excusas para pasarse por su departamento, cuando las reuniones se convirtieron en miradas, las miradas en sonrisas y las sonrisas en conversaciones fuera del horario laboral, la historia cobró vida propia. El problema era Clara, la novia perfecta sobre el papel, elegida por sus padres para unir a 2 familias adineradas. Clara siempre supo que Alejandro no la amaba de verdad, pero nunca imaginó que una simple secretaria pudiera amenazar el castillo que había construido. Al descubrir las miradas entre ambos, Clara decidió que la mujer tendría que desaparecer. Al fin y al cabo, no perdería el apellido Montiel, no con tanto esfuerzo. Y así empezó el sabotaje, silencioso, venenoso, sutil. Al principio, Mariana intentó ignorarlo. El constante cambio de tareas innecesarias, los correos pasivo-agresivos, los mensajes crueles disfrazados de sugerencias profesionales. Clara era una experta en hacer que todo pareciera casualidad, que solo se trataba de presión del entorno corporativo. Pero Mariana lo percibía. Percibía la mirada crítica, las sonrisas falsas, las palabras cortantes que cortaban como una cuchilla la carne en carne viva. Una tarde lluviosa de jueves, cuando todos ya se habían ido a una fiesta, que curiosamente Mariana no había sido invitada, Clara entró en su oficina y cerró la puerta con llave. ¿De verdad creías que te amaría? ¿Que lo dejaría todo por esto? Dijo mirándola de arriba abajo con desprecio. Eres un pasatiempo, una distracción exótica antes del matrimonio. No te engañes, no perteneces a este mundo. Mariana, con manos temblorosas, tragó saliva con dificultad. No respondió, simplemente miró a Clara con lágrimas en los ojos, pero llena de dignidad. No se rebajaría, no caería en sus malas pasadas, y eso era lo que más irritaba a Clara. En los días siguientes, Mariana empezó a notar miradas de reojo en los pasillos, rumores, comentarios susurrados. Su informe fue borrado accidentalmente del sistema y se envió un mensaje falso a recursos humanos en su nombre, lo que provocó que la citaran a una reunión disciplinaria. Con cada golpe, respiraba hondo y recordaba a su madre diciendo: «Hija, nunca pierdas tu esencia, aunque el mundo intente arrebatarte tu luz». Alejandro notó el cambio. Mariana estaba más callada, más distante. Un día, al verla con los ojos rojos ocultando las lágrimas en el baño del piso 11, la siguió hasta el archivo. «¿Qué pasa?», preguntó con seriedad. Ella intentó disimularlo, pero él le sujetó las manos. «Mariana, por favor, dime». Y en ese momento todo se derrumbó. Ella se lo contó todo. La humillación, las insinuaciones, el dolor de sentirse pequeña en un mundo que nunca la aceptaría de verdad. Alejandro escuchó en silencio,
Pero sus ojos ardían de ira. Por primera vez vio con claridad quién era Clara, y por primera vez vio con claridad quién era Mariana. No era su estatus social, ni su posición, ni su apariencia. Era su fuerza, era su luz, era su verdad. Y él sabía que estaba realmente enamorado. La tensión entre Clara y Mariana se intensificó como una tormenta a punto de estallar. Tras bambalinas en la empresa, Clara se esforzaba por convertir la jornada laboral de Mariana en un campo minado. Cada tarea que podría haber sido enviada por correo electrónico se entregaba con risitas ácidas y palabras venenosas. Mariana comenzó a almorzar sola, aislada por rumores que surgían misteriosamente. Un día, Clara fingió tropezar y derramó café caliente sobre los documentos que Mariana había preparado durante 3 días seguidos. «Ay, qué pena. Espero que hayas guardado una copia. Pero si no, siempre puedes empezar de cero, ¿verdad, querida?», dijo, sonriendo como una víbora. Pero lo peor estaba por venir. La empresa se preparaba para el evento más importante del año, una gala benéfica que reuniría a empresarios, inversores y figuras de la alta sociedad. Clara, la organizadora oficial de la velada, se encargó de designar a Mariana como recepcionista del salón, colocándola en un lugar donde todos pudieran verla, pero nadie la reconociera como parte real del evento. «Vístete de negro, discretamente, como una sombra», ordenó con ironía. Mariana, humillada, asintió. Sabía que se trataba de otra estafa, pero había algo diferente en ella esa noche. No se rendiría. Al caer la noche, la sala era deslumbrante. Mariana, incluso vestida con sencillez, irradiaba una belleza serena que contrastaba con todo lo que la rodeaba. No era joyas ni ostentación, era alma. Alejandro, el nieto del fundador, llegó más tarde, tras ocuparse de asuntos de la empresa fuera de la ciudad. Al entrar en la sala, la buscó con la mirada. Y allí estaba, Mariana, de pie, humilde pero firme. Y entonces empezó a oír los susurros, las risas ahogadas, comentarios crueles provenientes de un círculo cerca de la mesa principal, todos liderados por Clara. Fue entonces cuando sucedió. Clara, ya ligeramente alterada por el vino caro, se acercó a Mariana delante de todos. «¿Estás sirviendo o intentando llamar la atención, querida? ¿Esa clase de mujer cree que un labial rojo puede ocultar que es lo que siempre será? ¿Solo una secretaria con delirios de grandeza?». La risa resonó por la sala. Mariana sintió que le ardía la cara. Por un segundo pensó en salir corriendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz firme cortó el aire como un trueno. «¡Basta!». Todos se giraron. Alejandro caminó hacia ellos dos, con la mirada llena de algo entre la ira y la decepción. Se detuvo junto a Mariana, ignorando por completo la presencia de Clara. «Esa mujer a la que intentaste humillar es la razón por la que esta empresa no ha quebrado en los últimos meses. Mientras tú estabas ocupada tramando chismes, ella salvaba proyectos, corrigiendo sus errores y protegiendo la reputación de la familia que construyó todo esto. Y si hay alguien aquí que necesita aprender sobre clase, eres tú, Clara». Silencio absoluto. Clara palideció. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos, pero por primera vez eran lágrimas de alivio. Alejandro, delante de todos, le tomó la mano. «Si alguien aquí tiene algún problema con quién es ella, que hable ahora, porque no se irá a ningún lado. Al contrario, está justo donde se merece estar». Y entonces miró a Mariana y susurró: «No estás sola». A la mañana siguiente del baile, las páginas de chismes corporativos eran un hervidero. Los titulares brillaban como relámpagos en las pantallas de los celulares. «Heredero defiende a secretaria humillada en gala». «Alejandro del Valle rompe el silencio y toma partido en escándalo de humillación pública». «¿Quién es Mariana Silva, la mujer que sedujo al nieto del magnate?». La escena en la que Alejandro apretaba la mano de Mariana fue grabada en celulares y se viralizó en redes sociales, generando una ola de apoyo para la joven. Los comentarios inundaron las publicaciones. «Por fin un hombre con coraje».
Mariana se merece el mundo, la verdadera Cenicienta del siglo XXI. Pero mientras el mundo aplaudía, la familia del Valle ardía tras bambalinas. Clara, humillada públicamente, intentó hacerse la víctima en las entrevistas que concedió, diciendo que todo fue un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Alejandro fue categórico con ella. No me casaré con alguien que piense que el amor tiene clase social. Elijo el respeto, y elijo a Mariana. El compromiso se rompió oficialmente unos días después con un comunicado frío y directo enviado a la prensa, dejando claro que las prioridades de Alejandro habían cambiado. Clara, sin embargo, no se tomó la derrota a la ligera. Y no fue la única. En la mansión del Valle, la madre de Alejandro observaba las repercusiones con los ojos cerrados y una copa de vino en la mano. Doña Leticia, una matriarca fría y estratégica, no podía permitir que el legado familiar se viera manchado por una chica de origen humilde. Ella no encaja en nuestro mundo, Alejandro. Está cegado por el entusiasmo. Esto pasará, y cuando pase, será demasiado tarde. Pero Alejandro no se desanimó. Al contrario, Mariana era ahora su fuerza. Con los medios elogiando su gesto, decidió ascenderla oficialmente a un puesto de liderazgo en la empresa. Y entonces comenzó la guerra silenciosa. Se saboteaban reuniones, se cuestionaban decisiones y a la sede de la empresa comenzaron a llegar llamadas anónimas con vagas quejas sobre Mariana. Alejandro empezó a comprender que el problema ya no era solo Clara, sino su propia madre. E incluso ante los intentos de separarlos, prometió una cosa: «Eres la mujer que elegí, y ni el mundo entero me hará faltar a mi palabra». Aquella mañana gris, mientras Mariana caminaba por el vestíbulo de la empresa, con la firmeza de quien intentaba, día tras día, demostrar que merecía estar allí, el destino decidió abrir una puerta al pasado que había cerrado con llave. Un sobre marrón yacía sobre su escritorio, sin remitente ni identificación. Al abrirlo, el mundo pareció dar vueltas. Dentro había una foto vieja, arrugada y marcada por el tiempo. En ella, una chica morena, visiblemente conmocionada, era sacada de un supermercado por policías. En el reverso, una frase escrita con letras recortadas de una revista: «La farsa tiene fecha de caducidad». El corazón de Mariana se aceleró. Esto era real, un recuerdo doloroso que esperaba no tener que afrontar nunca más. Tenía solo 17 años cuando su madre enfermó gravemente y no quedaba comida en casa. Desesperada, Mariana robó 2 paquetes de pañales y una lata de leche en polvo de un supermercado local. La atraparon, la humillaron y la llevaron a la comisaría. Pero como era menor de edad y su primera vez en la delincuencia, el caso se cerró. Aún así, las cicatrices permanecieron. Mariana se mudó a otra ciudad, luchó por rehacer su vida y se prometió a sí misma que nadie lo sabría jamás. Hasta ahora. Al mismo tiempo, en la oficina de Leticia del Valle, esa misma foto circulaba entre un grupo cerrado de asesores de la empresa, enviada desde un número anónimo. «Es una ladrona. ¿Es eso lo que buscan como futura esposa de Del Valle?». Se sembró la duda, se hicieron comentarios, los rumores resonaron por los pasillos, y los medios de comunicación pronto se enteraron del escándalo. Cuando Alejandro se enteró, estaba en una reunión. Un asistente corrió hacia él sin aliento, entregándole una copia de la foto impresa en un dossier titulado «El sucio pasado de la nueva favorita del heredero del Valle». Le hirvió la sangre. Lo dejó todo y corrió hacia Mariana, quien ya estaba encerrada en el baño, con las manos temblorosas y los ojos inundados de silenciosas lágrimas. No intentó defenderse, solo lo miró con dolor en los ojos y dijo: «Sabía que un día esto pasaría, solo no quería que pasara ahora». Alejandro se arrodilló allí, en el frío suelo de ese lujoso baño. Le tomó la mano, la miró a los ojos y respondió: «No importa lo que hiciste en el pasado, Mariana. Lo que importa es quién eres hoy. Y eres la mujer más valiente que he conocido». Pero mientras se fortalecían como pareja, el mundo exterior preparaba un nuevo ataque. Porque a veces el pasado no llama a la puerta, la derriba. Aquella soleada mañana, mientras los portales de noticias publicaban titulares crueles como «La ladrona que se ganó el corazón del heredero multimillonario», Mariana despertó con el rostro marcado por una noche de insomnio,
pero con la mirada iluminada por una valentía ancestral, proveniente de lo más profundo del alma de quien ya había sobrevivido a lo imposible. Se miró al espejo, se arregló el pelo y se puso algo sencillo, un blazer azul marino y un collar que había heredado de su madre, y luego encaró a Alejandro, quien solo le ofreció un silencioso gesto de apoyo y un ligero beso en la frente. No iba a rehuir la verdad, iba a decirla primero, con dignidad, con dolor, pero con la verdad. Y así fue en cómo, unas horas después, el país entero se detuvo para escuchar la entrevista más esperada del año. Mariana, en directo, frente a las cámaras, con voz firme y el corazón al descubierto. Con las manos entrelazadas en el regazo, respiró hondo y comenzó. Cuando tenía 17 años, mi madre enfermó y no teníamos qué comer en casa. Cometí un error. Robé leche en polvo y pañales. Me arrestaron, me humillaron, pero no me rendí. Trabajé, estudié, limpié pisos, serví café. Y nunca miré atrás, hasta hoy. La presentadora intentó interrumpir, pero Mariana levantó la mano con firmeza. Antes de que sigan intentando destruir mi reputación, sepan esto. No soy una santa, pero tampoco soy una impostora. Solo soy una mujer que sobrevivió y triunfó. Las redes sociales explotaron, los comentarios de apoyo llegaron en oleadas. Esta mujer tiene fuerza, representa a millones de nosotras, la verdadera fuerza de la mujer latina. Mientras tanto, Clara, en su lujoso ático, observaba todo con las uñas clavadas en su copa de champán, lista para romperla de rabia. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Tras bambalinas, el asesor de Alejandro se acercó con una leve sonrisa en la comisura de los labios y murmuró: «Mariana se acaba de convertir en el nombre más buscado del país. ¿Y tú, Alejandro, vas a hacer el anuncio?». Y entonces, unas horas después, Alejandro salió en vivo en televisión nacional, con la mirada fija en la cámara, sin guión, sin máscara, sin miedo. «Me llamo Alejandro del Valle, y esta mujer a quien el mundo juzga por un error del pasado es la mujer que amo. Y si el mundo quiere juzgarnos por eso, que nos juzgue, porque prefiero vivir un escándalo con ella que una mentira con alguien que solo sabe fingir». El país entero estaba dividido entre la conmoción y la emoción, pero Mariana ya no tenía miedo. Había superado lo peor, el silencio, la vergüenza y la invisibilidad, y ahora estaba lista para el siguiente capítulo. La entrevista de Mariana aún resonaba por las avenidas de la ciudad y los pasillos de la alta sociedad, cuando una figura silenciosa, olvidada en los archivos del tiempo, decidió romper su silencio. Se llamaba Don Esteban, ex chofer de la familia del Valle, un hombre que veía demasiado, pero decía muy poco. Esa mañana, al ver a Mariana en televisión, se le llenaron los ojos de lágrimas. La reconoció. Esa chica, esa mirada, ya la conocía. Y no era porque la hubiera visto en los medios. Era de años atrás, cuando entregaba sobres discretos a una mujer morena con el pelo recogido y ojos tristes, que vivía en un barrio olvidado por la ciudad. Esa mujer era la madre de Mariana. Y ahora, Don Esteban cargaba con un secreto que podía sacudir no solo la imagen de la familia del Valle, sino el mismísimo trono que ocupaba Alejandro. Con manos temblorosas, Don Esteban escribió una carta, y días después llegó directamente a las manos de Alejandro. Era breve pero devastadora. Don Alejandro, con todo respeto, su abuela le pagaba una pensión mensual a la madre de una niña llamada Lucía. Yo llevaba los sobres. No era caridad, era una obligación. Su abuelo, don Hugo del Valle, tuvo una aventura con esta mujer, la madre de Mariana. Era la hija ilegítima de su abuelo, pero lo más importante, ella nunca lo supo, y su padre tampoco. La historia quedó enterrada entre dinero y silencio, pero ya no puedo morir con esta verdad. Alejandro se quedó paralizado. La mente le daba vueltas. No, Mariana no era su hermana. Era, de hecho, prima de su padre, con una generación de diferencia. La sangre del Valle corría por sus venas, pero la habían borrado del árbol genealógico como una mancha inoportuna. Eso lo cambió todo, y al mismo tiempo no cambió nada. Corrió hacia Mariana, le entregó la carta y la observó mientras la leía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, no de vergüenza, sino de revelación. Entonces, por eso,
susurró. Por eso mi madre lloraba sola, escuchando viejos tangos por las noches. Por eso decía que las promesas de los ricos se convierten en polvo antes del amanecer. Alejandro le tomó las manos. Tienes la sangre del valle, pero tienes algo que ninguno de ellos tuvo jamás: dignidad. No necesitas ese apellido, pero si quieres, te daré el mío con orgullo. Mariana sonrió entre lágrimas. No lo necesito, solo te necesito a ti. Y juntos decidieron que no permitirían que ese secreto se usara en su contra. Al contrario, lo convertirían en la base de algo nuevo, un legado de verdad, amor y valentía. El escándalo sobre el pasado de Mariana se extendió como la pólvora. Titulares en páginas de chismes, comentarios venenosos en programas de televisión, columnas de chismes que decían: el bastardo del valle, Mariana y el legado manchado de la fortuna. Alejandro intentó protegerla de todo, pero las palabras dolían más que cualquier silencio. Y si por fuera se mantenía elegante, por dentro Mariana libraba una guerra para no volver a ser aquella chica insegura de antaño. Pero el mayor choque estaba por llegar. Doña Beatriz del Valle, la fría y poderosa matriarca, madre de Alejandro, no se dejó intimidar por la prensa. Lo que le dolió fue ver a su propio hijo elegir a la hija de un amante como pareja. Convocó a una cena formal, una de esas en las que el aire parece pesar más que el oro de los cubiertos. Mariana fue invitada, pero sabía que era una trampa emocional. Entró en aquella sala como si fuera un juicio. Las miradas de todos se congelaron. Beatriz, impecable con un vestido burdeos oscuro, sirvió y vino con manos temblorosas, pero con una sonrisa sarcástica en los labios. «Veo que te estás acostumbrando rápidamente a la vida que nunca fue tuya», dijo Beatriz, sin siquiera intentar disimularlo. Mariana no respondió de inmediato. Miró a Alejandro, que le sostenía la mano bajo la mesa. Respiró hondo. «Con todo respeto, señora Beatriz, esta vida nunca fue mía, pero el amor de su hijo sí, y por eso voy a luchar por él cada día, con o sin su bendición». La tensión cortó el aire como una cuchilla. Beatriz dejó su copa con un ligero crujido y sonrió fríamente. «Ya veremos cuánto dura esta valentía». Esa noche, Alejandro y Mariana se marcharon sabiendo que su camino ahora era más difícil. Ya no se enfrentaban solo a los fantasmas del pasado, sino a los muros del orgullo y la tradición. La mansión del valle, con sus columnas blancas y jardines simétricos, ya no le parecía su hogar. Era un teatro de apariencias, de sonrisas falsas y secretos ocultos tras puertas de caoba. A la mañana siguiente, durante la cena, tomó una decisión. Entró en la oficina de su padre y anunció que se alejaba de la empresa por tiempo indefinido, y que, de ser necesario, renunciaría a su herencia. Luego se enfrentó a su madre. Beatriz lo esperaba en silencio, sentada en su sillón favorito, como una reina herida. Alejandro, con lágrimas en los ojos, dijo: «Si me obligas a elegir entre Mariana y nuestra familia, entonces elegiré el amor. Elegiré la verdad y, si es necesario, elegiré irme de aquí y construir una nueva historia con ella, lejos de todo esto». Beatriz se estremeció. Por primera vez en años se quedó sin palabras. Intentó mantener la compostura, pero algo en su interior se quebró. En los días siguientes se recluyó. No iba al club, cancelaba las cenas. Y entonces, una noche de insomnio, fue a la caja fuerte secreta escondida tras un viejo espejo. Dentro, entre joyas y documentos, había una carta amarillenta con el escudo de un orfanato. Su verdadero nombre no era Beatriz del Valle, era Isadora Mena. Provenía de un pueblo pobre del campo. La habían adoptado a los 7 años y la habían criado para ser la dama perfecta. Pero para lograrlo, tuvo que enterrar su pasado. El dolor la golpeó como un trueno. ¿Cómo podía ella, que ya había experimentado el rechazo, rechazar a Mariana solo por sus orígenes? ¿Cómo podía ocultar su verdadera historia a todos, incluso a su propio hijo? El día de la boda de Alejandro y Mariana, una sorpresa les esperaba a todos.
La ceremonia se celebró a la orilla del mar, con flores blancas y un cielo de atardecer pintado a mano. Antes de los votos, Beatriz pidió la palabra. Caminó hacia el altar, se quitó los zapatos y, descalza sobre la arena, con la voz entrecortada, reveló la verdad delante de todos. Contó su historia, su vergüenza, su silencio, y luego miró a su nuera con lágrimas en los ojos. «Mariana, perdóname, perdóname por olvidar quién era, por perderme en las exigencias de la sociedad. Y Alejandro, mi hijo, gracias por recordarme lo que realmente importa». Los abrazó, un abrazo fuerte, sin reservas, y en ese momento el pasado sanó, no con olvido, sino con amor. La ceremonia continuó entre aplausos y lágrimas. Dijeron que sí, se prometieron la eternidad. Y meses después, mientras el mar aún mecía sus mañanas, recibieron la noticia más dulce de todas. Iban a ser padres de gemelos, una pareja, 2 nuevas vidas para escribir la continuación de esta historia de amor, superación y perdón.